Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadeli Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 4 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, el actor es Rufina Félix Gil, la autoridad responsable, el ayuntamiento del municipio de Copalillo. En el siguiente asunto, los actores Guillermina Nazario Sotero y otras personas, la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el orden, el actual Alberto Vázquez Mendoza y otras personas, la responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, los actores son Jaime Gallardo Morales y otras personas, la autoridad responsable es también el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, la actora es María Antonia Ramírez Marcelino y otras personas, la autoridad responsable el Ayuntamiento de Copanatoyac Guerrero, con la precisión de que los proyectos relativos a los expedientes TEE diagonal GEC diagonal 300 diagonal 2021 y TEE diagonal GEC diagonal 001 diagonal 2022 han sido retirados para análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Señoras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. El primer asunto listado de acuerdo plenario para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar la cuenta y puntos de acuerdo del mismo, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, el proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral promovido por Rufina Félix Gil, ex síndica procuradora del Ayuntamiento de Copalillo Guerrero, en contra de la omisión por parte del citado ayuntamiento del pago de aguinaldo y demás prestaciones del mes de enero a septiembre de 2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone determinar que este tribunal electoral es incompetente para conocer y resolver la materia sobre la que versa el presente juicio electoral ciudadano, en razón de que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que todos aquellos litigios relacionados con el reclamo de una violación al derecho de los funcionarios designados mediante elección popular para recibir las remuneraciones que en derecho les correspondan, con motivo siempre del ejercicio del cargo que les fue conferido por elección y decisión popular, no afectan los derechos de estos en la materia electoral cuando las demandas son interpuestas una vez que hubieran concluido sus mandatos y periodos para los cuales fueron electos. Esto es, cuando ya no tienen calidad de servidores públicos derivado de la conclusión del encargo de elección popular en el momento de la presentación de escrito de demanda. Por lo anterior, en el proyecto se determina que el reclamo de las prestaciones de la actora no debe ser del conocimiento y resolución de este tribunal electoral, en virtud que de su escrito de demanda se advierte que la actora viene a juicio en su carácter de ex síndica procuradora, esto es, una vez que concluyó el cargo de elección popular para el cual fue electa, y de las constancias que oran en el expediente se observa que ejerció su encargo durante el periodo 2018-2021, habiendo concluido este el 29 de septiembre de 2021. Sin embargo, en aras de maximizar el derecho a la tutela jurisdiccional y administración de justicia efectiva a favor de la actora, este tribunal electoral considera remitir el expediente que nos ocupa al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para que en el ámbito de su competencia resuelva en plenitud de jurisdicción lo que en derecho considere procedente. Ello por tratarse de una misión atribuida a una entidad de la Administración Pública Municipal, como lo es el Ayuntamiento del municipio de Copalilla Guerrero,
al cual se le reclama el pago de aguinaldo y demás prestaciones que asegura la actora dejó de percibir. El proyecto propone los siguientes puntos de acuerdo. Primero, este tribunal electoral es incompetente para conocer y resolver el juicio electoral ciudadano promovido por Rufina Félix Gil, de conformidad con lo razonado por el considerando segundo del presente acuerdo plenario. Segundo, remítase el expediente original al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para que en el ámbito de su competencia resuelva lo que en derecho proceda, debiendo haber copia certificada del mismo en el archivo de este tribunal electoral. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Su audio, magistrado. Gracias. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada ponente Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano número 302 del año 2021, promovido por Jaime Gallardo Morales y otras personas en contra de las asambleas informativas y organizativas de fechas 7 y 21 de noviembre de 2021, celebradas entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y las autoridades comunitarias del municipio de Tecuanapa, Guerrero, en el procedimiento de consulta que se realizará en dicho municipio con motivo de la solicitud del cambio de modelo de elección. En el proyecto se propone declarar como infundados los agravios de los actores, en razón de que las asambleas impugnadas se desarrollaron con la finalidad de informar tanto a los promoventes de la solicitud del cambio de modelo de elección como a las autoridades comunitarias del municipio de la forma en que se implementaría el procedimiento de consulta contenida en los lineamientos respectivos, así como para obtener un mayor consenso posible de los mismos en un ejercicio de corresponsabilidad. Así, los actores señalan que se vulneró su derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos, porque en las asambleas del 7 y 21 de noviembre de 2021 no se les permitió votar y hacer uso de la voz, como tampoco a la ciudadanía en general, que las autoridades comunitarias votaron bajo presión y coacción ejercida por la autoridad municipal, del diputado local del Distrito Electoral 13 y de la Policía Municipal, quienes se encontraban presentes en las asambleas referidas, que además los lineamientos aprobados por las comunidades comunitarias no son acordes a sus formas tradicionales de participación. Lo infundado del agravio radica en que, de conformidad con las constancias que conforman el expediente, se advierte que la autoridad responsable, primeramente, se reunió en 3 ocasiones con los promoventes del cambio de modelo de elección, a quienes se les hizo del conocimiento de la forma en que se llevaría la consulta mediante un proyecto de lineamientos elaborados por el Instituto Electoral y emitieran sus opiniones respectivas. Asimismo, conjuntamente definieron el orden del día a discutir en la asamblea con las autoridades comunitarias, las autoridades municipales y estatales que asistirían como observadores, así como la fecha de la primera asamblea, la cual recayó el día 7 de noviembre de 2021. En segundo término y en cumplimiento de lo acordado, en la fecha señalada se realizó la asamblea con las autoridades comunitarias, en la que se informó de los trabajos desarrollados por el Instituto Electoral en el proceso de consulta, el proyecto de lineamientos en los que se establece la forma de realizar la consulta, solicitando a dichas autoridades que se hicieran del conocimiento a sus comunidades para que obtuvieran mayor consenso en la próxima reunión, la cual se determinó para el día 21 de noviembre de 2021. En la reunión mencionada se consensaron los lineamientos previamente discutidos con los actores, se establecieron las fechas para realizar las asambleas informativas en cada comunidad y colonia del municipio, así como la fecha para la consulta,
informándose que en su momento el Consejo General del Instituto Electoral aprobaría los lineamientos definitivos y que oportunamente se les haría llegar a cada autoridad. Conforme a lo anterior, se advierte que previo a la aprobación de los lineamientos definitivos, la autoridad responsable atendió la opinión y observaciones que le hicieron los diferentes grupos que convergen en el municipio de Tecuanapa, como son los promoventes del cambio de modelo de elección y las autoridades comunitarias del municipio, de manera separada y con el objetivo de obtener un mayor consenso posible de la forma en que se llevará a cabo la consulta, respetando la libre determinación de cada uno de sus grupos que participarán en la misma. Por tanto, no asiste la razón a los inconformes cuando señalan que se les impidió participar en las asambleas del 7 y 21 de noviembre de 2021, en virtud de que a las mismas se convocó a las autoridades comunitarias para desahogar el orden del día que previamente fue acordado con los promoventes, sin que se hubiese determinado que en dichas asambleas también intervendrían los ahora actores, pues en reuniones previas habían ejercido su derecho de participación para la construcción de los lineamientos de consulta, sin que tampoco se les hubiera impedido ejercer ese derecho con posterioridad a las asambleas impugnadas. De acceder a lo solicitado por los actores, se perdería el objetivo de la reunión con las autoridades comunitarias y se alteraría el correcto desarrollo del orden del día para el que fueron convocadas las mismas, en contravención a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad a que está obligado a acatar el Instituto Electoral. Por otra parte, no se acredita la coacción y la presión que presuntamente ejercieron las autoridades municipales y el diputado local, al no advertirse de alguna forma que obligara a las autoridades comunitarias para emitir su opinión y en determinado sentido. Aunado a ello, de acuerdo con sus prácticas tradicionales y el sistema que lo rige, dichas autoridades tienen el deber de acatar lo que determinen sus asambleas como su órgano máximo de dirección, por lo que sus funciones se encuentran limitadas a la determinación de la asamblea y no a su decisión personal. De ahí que se haya tenido la participación de la ciudadanía mediante dichas autoridades comunitarias. En ese tenor, las asambleas impugnadas se realizaron como actividades previas para coordinar los aspectos operativos y de organización relativos a la consulta, como elementos para la aprobación en su momento de los lineamientos por parte del Instituto Electoral, que de manera fundada y motivada debería de aprobar, lo que en todo caso ese sería el acto que pudiera causar alguna afectación a los derechos de los inconformes. Con base en lo antes expuesto, se propone el siguiente punto de resolución. Único. Se declaran infundados los agravios de los actores y se determinan como válidas las asambleas impugnadas. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia que presenta la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE-4-2022, derivado de la demanda de juicio electoral presentada por María Antonia Ramírez y otras ciudadanas indígenas para controvertir la elección de comisario municipal de Ocotequila, Copanatoyac, Guerrero, del 2 de enero pasado. Los agravios de las ciudadanas indígenas actuaran consisten destacadamente en cuestionar la elección de comisario municipal de Ocotequila, Copanatoyac, celebrada el 2 de enero, porque desde su óptica no se les permitió votar y ser candidatas a integrar las propuestas de candidatos para dicha elección. Sobre los agravios hechos valer, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Copanatoyac y el tercero interesado, señalan que no se les impidió votar ni ser votadas, que no ejercieron ese derecho por desidia de las actoras y por llegar tarde en la elección a emitir su voto.
Así, en el proyecto de la cuenta, en primer término, se desestiman las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable y el Ayuntamiento de Copanatoyac y el tercero interesado, Crescencio López Escamilla, porque se trata de peticiones de principio al estar relacionadas con los temas de fondo a estudiarse en el cuerpo de la sentencia. Enseguida, en el proyecto se establece que son improcedentes la ratificación de contenido de firmas y pericial que solicita el tercero interesado. Ello porque dichas figuras jurídicas deben atemperarse cuando se trata de grupos o comunidades que se encuentren comprendidos dentro del régimen de derecho consuetudinario, ya que interpretar en estos casos los requisitos de procedibilidad en forma irrestricta o absoluta puede eventualmente hacer nugatorio el ejercicio de los derechos que asisten a estos grupos o comunidades en lo individual o en conjunto. De ahí que en el caso se estimen improcedentes o irrelevantes la ratificación de firmas y pericial solicitadas, porque con ellas se busca retardar el dictado de la sentencia final. En contrapartida, para estudiar el fondo de la controversia se considera suficiente el reconocimiento de firmas que registraron las ciudadanas actoras ante este tribunal a través de los escritos del 17 y 25 de enero, en el que se evidencia la voluntad de las ciudadanas disconformes de instar, pedir ante este órgano jurisdiccional para hacer valer la negativa de ejercicio de sufragio activo y pasivo en la elección que cuestionan. En cuanto al estudio de los agravios de fondo, en el proyecto de la cuenta se consideran fundados, porque las pruebas ofrecidas por las partes y el reconocimiento de los hechos, atendiéndose a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, arrojan que está debidamente acreditado que en la elección de comisario municipal de Ocotequila, Copanatoyac, del 2 de enero anterior, a las mujeres en general les fue negado el derecho a votar y ser votadas, lo cual, dicha negativa, no se sustenta ni justifica en ninguna causa razonable, sino que la negativa del ejercicio del derecho constitucional y legal está sustentado irracionalmente en el género de las hoy actoras. En ese sentido, en el proyecto de la cuenta se razona ampliamente, entre otras cosas, que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no es absoluto, pues se encuentra acotado a que éste sea ejercido en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y en el cual no se vean menoscabados derechos humanos. Consecuentemente, no puede estimarse como válido aquel desarrollo de conductas que, pretendiéndose amparar en un derecho fundamental recogido en el sistema jurídico, tenga como efecto conculcar otro derecho establecido por la propia Constitución o en un tratado internacional suscrito y ratificado por México, o bien que tenga aparejada la vulneración de la dignidad de la persona humana, pues en estos casos las conductas desplegadas se encuentran fuera de toda cobertura o protección jurídica. Bajo esa vertiente, en los actos en que se lleven a cabo de acuerdo a sus sistemas normativos internos, si bien no resultan exactamente aplicables los principios rectores de corte constitucional, para que se les reconozca validez a los procedimientos o prácticas que se sigan, estos no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna ni con los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, así como tampoco tener como consecuencia impedir a los individuos que conformen los pueblos y comunidades indígenas ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. En ese sentido, en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, se señalan los requisitos para ser comisario, de donde se tiene que en ninguno de los requisitos enumerados se establece que necesariamente debe ser hombre el comisario. Tampoco existe alguna disposición expresa que prohíba a las mujeres ser postuladas para dicho cargo, ya que únicamente señala los requisitos que debe cumplir la persona para ocupar tal cargo, por lo que las mujeres pueden, sin ninguna restricción, ser postuladas para contender a dicho cargo. Así, la potenciación del derecho a la autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas implica la minimización de las restricciones a su ejercicio, las cuales deben ser aquellas que, considerando el contexto específico de cada comunidad, resulten estrictamente necesarias y razonables para garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades fundamentales de sus integrantes, así como para satisfacer las necesidades de una sociedad democrática. Lo anterior no implica el que por medio de la aplicación de los usos y costumbres se pueda intensificar la opresión de integrantes de grupos tradicionalmente excluidos, como mujeres, niñas y niños,
o personas con capacidades diferentes al interior de las comunidades indígenas. Es decir, las costumbres culturales no pueden servir como fundamento para justificar prácticas como la violencia en contra de las mujeres y la consecuente vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, en las que la comunidad no podrá escudarse en el pluralismo jurídico para legitimarlas. De esta forma, el análisis de la interrelación entre la restricción de los derechos al sufragio activo y pasivo por razón de sexo, de manera general, frente a la costumbre jurídica imperante en la comisaría de Ocotequila, Copanatoyac, para elegir al comisario municipal entre propuestas integradas únicamente por hombres, en el caso no pueden conservarse los usos y costumbres patriarcales, predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social, en la localidad frente a la maximización de los derechos de las mujeres de la comunidad. En consideración de este Tribunal Pleno, en el caso que existen elementos suficientes que permiten concluir que la restricción al derecho a la participación de las mujeres de la comunidad para votar y ser postuladas ha sido permanente y tiene sustento en un supuesto comportamiento estereotipado patriarcal basado en el sexo de las personas que genera una distinción de trato irrazonable e injusto entre hombres y mujeres al interior de la comunidad. En ese sentido, en el proyecto se estima que la nula participación y representatividad de las mujeres en las funciones de la comunidad obedece a la imposición de marcados estereotipos que redundan en un tratamiento injustificado en el que demerita su derecho al sufragio activo y pasivo y a desempeñar la función pública frente a los mismos derechos de los hombres. De esta forma, en el caso no existen elementos que permitan justificar la razonabilidad de la exclusión de las mujeres para poder votar y postularse, y de ser el caso, ocupar algún cargo en la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac. De esta manera, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a adoptar medidas integrales que tutelen el ejercicio de los derechos de las mujeres en igualdad de circunstancias que los hombres, atendiendo a una perspectiva de género e intercultural, en la que sea la propia comunidad, a través del consenso, la que incorpore los mecanismos que posibiliten la postulación y acceso a los cargos públicos de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Finalmente, es oportuno anotar que la decisión anterior no sufre ninguna modificación con el hecho de que la autoridad municipal demandada, el Ayuntamiento de Copanatoyac, según lo informaron las actoras en su escrito de 25 de enero, recientemente le tomó protesta a las personas electas en la elección cuestionada, pues dicha autoridad no puede otorgar efectos de ninguna naturaleza, calificar la elección y formular declaratoria de nombramiento, cuando en términos del artículo 61, fracción 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, renunció a su deber de observación y validación, tal y como ella misma lo reconoce en su informe circunstanciado. De esta manera, los nombramientos validados y la toma de protesta efectuados por el Ayuntamiento de Copanatoyac a los integrantes del Comisario Municipal de Ocotequila se dejan sin efectos. En consecuencia, al haber resultado fundados los agravios planteados por las ciudadanas indígenas recurrentes y advertirse una práctica comunitaria que implica una situación de desventaja para las mujeres de la comunidad, lo procedente es, inciso A, declarar la nulidad de la elección de los integrantes de la comisaría de Cotequila, municipio de Copanatoyac, Guerrero, efectuada el 2 de enero pasado. Ordenar al presidente municipal de Copanatoyac, Guerrero, en colaboración con los integrantes de la comisaría municipal anterior, a la que fue renovada el 2 de enero del año que transcurre, a efecto que en términos de lo señalado por los artículos 26, 34, 61, fracciones primera y 25, 69, 69 ter, 72, 73, 196, fracción primera, 197 y 199 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guerrero. 1. En un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia, emita convocatoria a una nueva elección de integrantes de comisario municipal a celebrarse entre los 5 días naturales siguientes a su emisión, a fin de que mujeres y hombres de la comunidad de Ocotequila, Copanatoyac, Guerrero, emitan su voto en igualdad de condiciones y las y los ciudadanos que estén interesados puedan participar como candidatos o ser electas de conformidad con las directrices que se fijan en la presente ejecutoria, debiendo atender al criterio de paridad que deberá establecerse en la convocatoria respectiva. 2. Realice una amplia difusión de la convocatoria conforme a los medios de difusión oficiales y reconocidos en el sistema normativo interno de la comunidad. 3. En tanto se efectúa la elección extraordinaria respecto a la administración de la citada comisaría municipal, continuarán desarrollando las funciones inherentes la integración anterior a la asamblea declarada nula. 4.
Se ordena a la autoridad municipal demandada, Ayuntamiento de Copan-Atoyac, realice las reuniones que sean necesarias y campañas de sensibilización mediante la difusión de información audiovisual y escrita en español y la lengua originaria de la localidad, a fin de que en las subsecuentes elecciones de integrantes de la comisaría municipal respectiva se permita la participación política de las mujeres y el ejercicio pleno de su derecho al voto activo y pasivo en igualdad de condiciones que los hombres. 5. Se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como las Secretarías de Gobierno, de Asuntos Indígenas y de la Mujer, coadyuven con la citada autoridad municipal en la publicación de este fallo en sus medios oficiales y en la celebración de asambleas, reuniones y pláticas como medidas de sensibilización a fin de que, a partir de este momento, se deje constancia de la participación de las mujeres en condiciones de igualdad formal y material en los procesos de renovación de integrantes de comisarías municipales. 6. Se ordena a la autoridad señalada como responsable que una vez efectuada la elección extraordinaria y electas las autoridades correspondientes, dentro de las 24 horas siguientes lo informe en este tribunal bajo el apercibimiento que ante incumplimiento se procederá en términos del artículo 37 de la Ley del Sistema de Medios y 63 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero. 7. Se vincula a los partidos políticos con intenciones de participar en la elección extraordinaria de la Comisaría Municipal de Ocotequila, Copan-Atoyac, Guerrero, que en las postulaciones que presenten deberán respetar el principio de paridad de género. 8. Se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a efecto de que en auxilio de este órgano jurisdiccional se notifique de manera personal a los partidos políticos con registro estatal a efecto de que en las subsecuentes elecciones de integrantes de comisarías municipales de los 80 municipios deberán observar el principio constitucional de paridad de género en las planillas que postulen y una vez hecho lo anterior deberán remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten lo mandatado en el término de 5 días hábiles. 9. Se da vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado a efecto de que inicie las indagatorias y determine la posible comisión de delitos electorales en el asunto que nos ocupa. 10. Finalmente, al estar acreditado que las ciudadanas actoras son indígenas originarias de la comunidad de Ocotequila, Copan-Atoyac y algunas no hablan el español, solo su lengua originaria, se ordena a la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado que una vez recibida la copia certificada de este fallo, en el plazo de 5 días hábiles, traduzca la sentencia, la publique ampliamente en sus medios oficiales y la haga llegar a este tribunal electoral a efecto de que este órgano de justicia proceda a su publicación en los medios oficiales con que se cuente. En ese sentido, considerando que, de acuerdo a los efectos ordenados, las actoras conocerán completa la sentencia en su lengua originaria, las magistradas y el magistrado que integramos este órgano de justicia electoral, de manera sencilla les decimos a María Antonia Ramírez Marcelino, Guadalupe Marcelino Pantoja, Inés Salazar Espinosa, Benita Espina Habla, María Ana Salazar Espinosa, Isaura Morales Espinosa, Magdalena García Ramírez, María de Jesús Ramírez Marcelino y Juana Marcelino Pantoja. Apreciables y valientes ciudadanas, es motivo de reconocimiento la decisión que tuvieron de presentar su inconformidad. Este órgano de justicia les da la razón y les dice que a partir de ahora en Guerrero a ninguna mujer indígena se le negará el derecho a votar y ser candidatas en todo tipo de elección, que en la próxima votación de su comunidad para comisario municipal podrán votar y ser candidatas, que con su participación a las mujeres indígenas de Guerrero ya no les podrán quitar derechos que constitucionalmente les corresponden, que su petición de justicia se está atendiendo con esta sentencia, cuyo objetivo es resarcir los derechos vulnerados por los usos y costumbres de las comunidades. Sostenemos que el varón y la mujer son iguales ante la ley y por ello tienen los mismos derechos. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Nada más para el último proyecto que fue circulado al pleno de este tribunal el día de hoy, es el proyecto que está sometido a consideración. Sin embargo, con la precisión de que los puntos de los efectos que acaba de dar
el secretario general, identificados con el número 7 y 8 de la cuenta que acaba de leer el secretario, han sido suprimidos de la resolución, y el proyecto que firmaremos y que sometemos a consideración de este pleno les fue circulado el día de hoy a los integrantes de este pleno. Lo hago mención para que lo tomen en consideración, y pido una disculpa pública a quienes nos siguen a través de esta red social y a los que integran este pleno del tribunal, porque la cuenta no fue corregida en los términos cuanto, presidente. Concluye, compañera magistrada. Muchas gracias por su aclaración jurídica. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su otra sesión, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:37, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes, señoras magistradas. Muy buenas tardes, secretario general. Muchas gracias.